Bien, hermanos, espero que esté siendo para usted una bendición esta serie de siervos calificados, que lo hemos dicho que es un curso de liderazgo espiritual donde se enfatiza el carácter por sobre los dones o las capacidades o las habilidades, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que enfatizar eso. Es muy fácil pasar por alto 1 Timoteo 3 si usted no es pastor o si usted no es aspirante a pastor. Sin embargo, hermanos, estas cualidades son para todos, y cada cristiano debe procurar cada cualidad de carácter que Pablo nos describe. Ojalá que usted tenga ahí su lapicero en mano. Ya don Alex nos ayuda ahí con las hojitas y nosotros con lapicero en mano. Vamos a ver. Les tengo una buena noticia. Hoy no me traje el reloj, entonces ni me voy a dar cuenta a qué horas terminamos, y eso de verdad que es una buena noticia, hermanos, porque yo sé que ustedes están deseando que sigamos aquí hasta las 9:30, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, ¿está bien? Vamos a dejar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Vamos a orar. Dios bendito, Señor, gracias te damos por traernos a tu casa. Gracias porque usted pone en nosotros la disposición, el amor, el deseo, y no solo el deseo, sino la capacidad de llevar a cabo ese deseo. Señor, yo sé que ellos están aquí por ti, por tu palabra, por la enseñanza, así que te pido que tú, por favor, les bendigas a ellos al darnos la palabra, que podamos saber cómo aplicarla, que podamos saber cómo obedecerla. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bien, nuestro texto hoy va a ser 2 versículos de 1 Timoteo, capítulo 3, que serían versículo 4 y versículo 5. Estamos en la lección número 12 y estamos en la cualidad número 14. Dice ahí que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Otra versión dice, debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Pregúntele a un hombre, o sea, usted elija a cualquier hombre y pregúntele, ¿gobiernas bien tu casa? Y probablemente la persona le va a responder, no sé, o eso es lo que espero, gobernar bien mi casa. Pero el punto es que nosotros no toleraríamos esa misma confusión sobre cualidades como ser pendenciero, borracho o avaro. Entonces debemos enfocar muy bien este punto. Dios tiene mucho que decir sobre la parte hogareña del líder, ¿verdad? Ya vimos que es marido de una sola mujer y aquí estamos viendo que gobierna bien su casa. Ahí viene la palabrita en griego. Esta tiene una particularidad. Casi todas las palabras anteriores son adjetivos en el original griego, pero esta es una palabra, es un verbo. Entonces, a ver, para mí tiene un significado particular porque no es solo algo que describe un sustantivo, sino que algo que nos llama a la acción. La transliteración es la palabra proistemi, y lo que significa es estar delante de, es decir, enfrente de, estar como una persona que está como un superior, digámoslo así, en el buen sentido de la expresión. Ahí está el significado, es estar delante, es decir, en rango, presidir o por implicación practicar. Tenemos algunos sinónimos o palabras similares a gobernar. Ahora, cuando dice gobernar bien su casa, ustedes entienden claramente que no es la casa de las paredes, del bloc, ¿me entienden? Del revestimiento, del zinc, de las ventanas, sino de su familia, ¿verdad? Claramente. Los sinónimos son liderar,
dirigir, administrar, presidir, capitanear, guiar, timonear, gerenciar. Y lo opuesto sería la palabra, es curioso, pero es como la palabra despistado. Ahora, la palabra gobernar en el griego, ahí está, kibernan, que propiamente significa pilotar una nave. Entonces, el opuesto de gobernar su casa es oponerse o negarse a pilotar la nave. Es oponerme a eso, ¿verdad? Vamos a apuntar ahí en el punto número 1, ¿por qué el interés de Pablo en este mandato? Entonces, ponemos ahí la palabra interés. ¿Por qué el interés? Ahora, podemos decir de Pablo, pero en realidad detrás de Pablo está el autor original de la Biblia, que es el Espíritu Santo, que es Dios, ¿verdad? Entonces podríamos decir, ¿por qué el interés de Dios al dejarnos este mandato? Bien, hermanos, ahí está, porque la idea de gobernar bien fue inaugurada al principio de los tiempos. Adán y Eva fueron creados para dirigir y gobernar la creación. Entonces, le voy a pedir a alguien así con voz de mando, se ponga de pie, lea Génesis 1:28. No sé si tenemos un micrófono ahí, Sebas, para pasárselo a los hermanos. Sí, vea qué bonito. Ok. ¿Quién levantando la mano nos lee este pasaje? Ok, ahí Sergio. Ok, ya casi está, voy a leerlo yo. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esta palabra sojuzgadla viene del hebreo radá, que significa, ustedes tienen que estar a cargo, ustedes tienen que dirigir, ustedes tienen que dominar. Sojuzgar es mandar. Suena más bonito sojuzgar que mandar, ¿verdad? Pero a Adán y a Eva les tocaba esto, les tocaba mandar, dominar, dirigir. Dice sojuzgadla y señoread. Esta es la palabra hebrea kabash, que significa sometan, conquisten, subyuguen, sujeten. O sea, todos los peces del mar, las aves del cielo y las bestias que caminan sobre la tierra tienen que estar sujetas a ustedes. Es decir, el plan original de Dios era que el ser humano gobernara sobre la creación que Dios creó. Nosotros, como sus descendientes y portadores de la imagen de Dios, también recibimos este mandato. Este gobierno y supervisión no se van a detener nunca, ni en la época de la gracia, ni digámoslo así, escatológicamente o proféticamente, nunca se va a detener este papel que Dios nos ha dado a nosotros de gobernar, sino que van a continuar por la eternidad, incluso según la Biblia en la nueva creación. Apocalipsis 22:5, ¿quién nos ayuda? El que lo tenga ahí levanta su mano y lo lee con voz de mando, con voz de arcángel. Ok, Patri levantó la mano. Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ok, dice que los redimidos van a reinar, es decir, van a gobernar por los siglos de los siglos. Desde el primer capítulo de la Biblia hasta el último, Dios hizo a hombres y a mujeres para gobernar y para administrar. Así que parte de nuestra santificación es crecer en la capacidad de gobernar. El día domingo vamos a hablar sobre gobernarnos a nosotros mismos. Hoy estamos hablando de gobernar personitas que Dios ha puesto a nuestro cargo. Y si usted es soltero y espera casarse y espera tener un equipito de voleibol o un equipito de fútbol 5, ¿verdad? Entonces tiene que prestar mucha atención, porque así es como usted va a saber cómo poder hacerlo. Lucas 19:16-18 dice: vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas.
Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ya yo me he referido a este pasaje. Es decir, el resultado de hacer con responsabilidad lo que se nos pide es que Dios le va a confiar a usted más responsabilidad. Si usted piensa que va a ir al cielo a descansar, a tomar agua de pipa y comer uvas, hermanos, según la Biblia no es así. Habrá un milenio donde la tierra va a ser gobernada por las personas más fieles a Dios. Entonces, esta persona fue fiel sobre 10 minas. Dios le dijo: también tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Es decir, se le dio la capacidad de gobernar un territorio. Siempre vamos a gobernar. Dios quiere que nos capacitemos en esta área, en esta virtud cristiana. El primer ámbito que debemos presidir, liderar, gobernar es nuestro hogar. Es algo que se solicita de pastores, diáconos y mujeres jóvenes, es decir, prácticamente de todo el que tenga descendencia. ¿Alguien más nos ayuda? 1 Timoteo capítulo 3, 12. 1 Timoteo 3, 12. Levante su mano ahí, ¿nos ayuda? Los diáconos sean maridos de una sola mujer y gobiernen bien sus hijos y su casa. Ok, los diáconos, no solo los pastores, también los diáconos deben gobernar bien sus casas. 1 Timoteo 5, 14, ¿quién nos ayuda? 1 Timoteo 5, 14. Ok, Meni. Gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ok, hay una mujer joven ahí, una viuda joven. Pablo dice: mejor que se case, que tenga hijos, pero que sepa gobernar también esta mujer. También la mujer debe gobernar su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Punto número 2, lo que gobernar bien no significa. Lo que gobernar bien no significa. Y es que, hermanos, aprendemos tanto de lo que algo es como de lo que algo no es. Entonces ponemos ahí: aprendemos tanto de lo que algo es como de lo que algo no es. Esta frase no significa que nuestros hogares sean siempre serenos y libres de problemas. No vamos a tener problemas. Cualquiera que dirija personas debe esperar complicaciones. Le juro algo: cuando ya usted no sea pecador y lidere a otros que tampoco sean pecadores, entonces puede estar seguro que nunca habrá problemas, ya que los problemas solo se dan entre pecadores. Pero adivine qué: el papá es pecador, los hijos son pecadores, va a haber problemas, ¿cierto? Otra cosa, número 2, no significa perfección. No significa perfección. No espere perfección. A ver, no espere perfección de sus hijos. No espere perfección de mis hijas. Más bien, yo tengo que evaluar si mis hijos están en la trayectoria correcta, es decir, en la trayectoria de la obediencia. Tal vez usted no vea un avance, pero tal vez yo no vea un avance en sus hijos, pero el que lo tiene que ver es usted. El que tiene que ver que sus hijos están en la trayectoria correcta es usted. Número 3, lo que gobernar bien sí significa.
Pablo se centra en un aspecto de la paternidad. Dice el versículo 4 que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora está la pregunta ahí, ¿mantener a sus hijos sujetos? Hermanos, para los oídos modernos esto es como un metal que resuena, un címbalo que retiñe, es decir, algo repugnante al oído. ¿Por qué? Porque eso no es disciplina positiva. O sea, tener los hijos sujetos suena como estar por encima de ellos. Y la disciplina positiva dice que usted no está por encima de ellos, usted es un igual a ellos y tiene que tratarlos con empatía. Ahora, si usted es un docente, es diferente. Aún así, pues está en una posición de autoridad y no es igual a ellos, pero digámoslo así, como papás, no es lo mismo. O sea, Dios nos ha puesto sobre ellos y ahí no hay forma de matizarlo ni de maquillarlo, no hay otra forma diferente de enseñar eso. Para los oídos del siglo XXI esto es ciertamente ofensivo, tiene que poner ahí ofensivo. Dice la Biblia que al contrario somos nosotros quienes no entendemos. En Efesios 6, 1 al 3, Dios ordena a los hijos que obedezcan y honren a sus padres. Dice Efesios 6, 1 al 3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Instruir en la obediencia no reprime a nuestros hijos, sino que dice Colosenses 3:20 que esto agrada al Señor y hará que les vaya bien en la vida. Dice Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esto agrada al Señor. Gracias, Noisy. Gracias. Ok. Timoteo 1:6 declara el mismo principio con diferentes palabras. Dice la Biblia, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes. Ahora, hermanos, aunque suene feo lo que voy a decir, la traducción más exacta ahí no es hijos creyentes, sino hijos fieles. ¿Por qué? Porque aunque usted sea Jesucristo, digamos, ni Jesucristo tuvo entre todos sus discípulos, ni siquiera Jesucristo tuvo todos sus hijos, por decirlo así, creyentes. Había uno que era Judas Iscariote, que no era salvo. Samuel fue un hombre íntegro desde Dan hasta Berseba. Sus hijos no eran temerosos de Dios, ¿verdad? Pero lo que está hablando aquí son hijos fieles que no estén acusados de disolución, que es desenfreno, ni de rebeldía. Es decir, el anciano debe tener hijos fieles que no sean rebeldes ni desobedientes. Y usted puede ser que aunque usted sea el mejor papá del mundo, no todos sus hijos vayan a convertirse en el mismo tiempo, es decir, en su edad de niñez. Número 4. No sé, me avisan en el momento que se acaba la hoja porque tenemos ahí otra hoja. Falta poco, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Ok. Dice, las formas importan para Dios. Esta capacidad de administración o buen gobierno de su familia se hace evidente cuando el padre mantiene a sus hijos en sujeción, es decir, en obediencia. La así llamada idea progresista de permitir que el niño haga lo que le guste, hermanos, subraye eso, la idea progre de permitir que el niño haga lo que él quiere hacer no tiene sustento en la Biblia, pero aunque debe ejercerse la autoridad, debe hacerse, dice el versículo
5, si no recuerdo mal, con toda honestidad. Eso significa con verdadera dignidad. O como dice otra versión, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Con el debido respeto. Esto es, debe ser hecho de tal modo que la sabiduría del padre consiga que el hijo encuentre que es natural obedecer, que su amor haga que para el hijo sea un placer obedecer y que la firmeza del padre haga que sea deseable para el hijo darle honra. Número 5, hermanos, vamos a apuntar ahí. Ok, usted quiere gobernar bien su casa. Usted quiere tener a sus hijos en sujeción, amén. Lo quiere hacer con toda dignidad, pero va a tener algunos obstáculos, no va a ser tan fácil. Número 5, los obstáculos. Dice la Biblia, Romanos 7:23, que una cosa que le va a hacer difícil su trabajo de gobernar bien su casa, y a mí por supuesto, es la ley del pecado. Dice Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra mí, la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, es decir, la vieja naturaleza, la cual hace guerra contra su deseo de obedecer la ley de Dios. Y si esa ley hace guerra en su mente, que ya usted es una persona grande, que ya es una persona madura, imagínese, imagínese un niño. Salmo 51:5 dice la palabra del Señor, en pecado me concibió mi madre. Hay alguna gente que dice que David era un hijo natural, porque él dice, en pecado me concibió mi madre. Es decir, que la mamá de David se acostó con otra persona y todo el asunto, pero la Biblia lo que da a entender aquí es que hay una naturaleza caída en todos nosotros. Vamos a ver, número 2, otro obstáculo, la profecía no es halagadora. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estamos, hermanos, ante el cumplimiento de estos tiempos peligrosos. Esto habla del carácter de los hombres en los postreros días. Entonces, aquí está incluido todo lo que tiene que ver con la revolución sexual. Es decir, cada día es más difícil criar hijos, porque en nuestro tiempo los hombres andaban con mujeres. Ahora mis hijas me dicen, pero ¿por qué esos dos hombres andan de la mano? ¿Y por qué se besan? ¿Y por qué se abrazan? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? ¿Por qué? Porque todavía en mi tiempo eso no pasaba. Otro obstáculo, hermanos, los hijos pasan más tiempo con personas que no son sus padres. Eso es cierto, ¿verdad? En otras palabras, son criados entre comillas. ¿Por qué? Porque una persona que no es el papá de un chiquito no lo va a criar, nada más lo va a entretener. Eso es lo que va a hacer otra persona. Entonces, esto es un perjuicio. Número 4, tiene que apuntar ahí las 50,000 horas. Las 50,000 horas que pasarán sus hijos en sus centros de estudio. Entonces, si no están con la tía, si no están con la abuelita, si no están con la nana, adivinen con quién van a estar. En la escuela, con el profesor, con la profesora. Ahora, hay personas que temen a Dios, que aman a Dios, pero hay otras personas que no. Y en ese tiempo que los tengan, van a aprovechar para meterle toda la basura que puedan. Un día estaba escuchando a Taira hablar sobre estas clases de, ¿cómo es que se llama? Afectividad sexual y todo eso, ¿verdad? Y decía, en serio, doña Sara, es algo horrible. Es algo horrible, o sea, es algo terrible, es algo horrible. Yo no sé por qué nos dan eso. Entonces mi esposa le dice, ¿por qué no quema unas llantas frente al colegio? Y no,
No, ¿verdad? Casi no, así no, pero sí como diciendo, ¿por qué? Debería haber una forma en que usted se oponga a eso. Es casi lo mismo, pero con una variable. No solo pasan poco tiempo con sus padres, sino mucho tiempo con profesores, amigos, compañeros. Número 5, aunque sea inesperado, este último son los propios padres. Hay padres que han violado casi cada uno de los principios bíblicos de crianza, la culpa. Al final, cuando decimos ya mis hijos no están bien, entonces la culpa es de los profesores en el colegio, del asistente social, de la orientadora, de la niñera, de los tíos, del pastor o de gente de afuera de la familia. Los padres deben involucrarse en la vida de sus hijos lo suficiente para asegurarse de que ninguna otra influencia se hace dominante. Algunos padres han entregado sus hijos a sus iguales y han permitido que toda instrucción espiritual, moral y ética de sus niños proceda de la televisión, del cine, de la música, de YouTube, de otros niños u otros jóvenes. Además, número 6, hermanos, ¿cómo se podría llamar a la extraña inclinación? Ponga ahí, a la extraña inclinación que tienen los hijos de repetir los fracasos espirituales de sus padres. Hay una frase que se me viene a mi mente, lo que pasa es que me da miedo decirla. ¿Cómo se le podría llamar a la extraña inclinación que tienen los hijos de repetir los fracasos espirituales de sus padres? Es decir, Abraham dijo, no, Sara no es mi esposa, ella es mi hermana. Amor, es que usted sabe que yo digo que si usted es mi esposa, ¿verdad? A mí me matan porque usted, ya me di cuenta que usted está muy bonita. Entonces Abraham miente sobre su esposa. Y luego, ¿qué hace Isaac sobre Rebeca? Exactamente lo mismo, como calcado con carbón. Entonces usted dice, a ver, aquí hay algo raro, que generalmente los hijos tienen inclinaciones y fracasos espirituales similares a los de sus padres. ¿Cómo le llamamos a esa extraña transferencia espiritual que se da, aunque los papás tengan esos secretos bien guardados? Es decir, yo estoy profundamente entregado a la pornografía, qué sé yo, y los hijos tienen las mismas cadenas, aunque los pecados estén bien guardaditos. La Biblia dice, ¿sacarás tú a Leviatán con un anzuelo? ¿Podrá usted sacar a Leviatán con un anzuelo? O sea, usted va a batallar contra la ley de la mente, contra la rebeldía con que nace el muchacho. Usted va a batallar contra las amistades, contra las 50,000 horas en centros educativos. Va a batallar contra YouTube, contra el televisor, usted solo. Hermanos, lo que le estoy diciendo con esto es la tarea es imposible aparte de la oración y de, como hacía Job, presentar todos los días sus hijos en la presencia de Dios. Es la única forma, porque los obstáculos son realmente grandes. Ok, le voy a pedir a don Alex que le entregue la otra hoja. Aquí. Esta otra hoja dice, el estilo parental influirá en el éxito. O sea, hay papás que tienen la idea de, no, yo a mis hijos no los voy a dejar hacer absolutamente nada. La chiquita no se me corta el pelo, la chiquita no se me maquilla, la chiquita no le ponemos aretes, la chiquita anda en aguas de monja, no sé, ¿me entiende? El chiquito no sale de la casa, es decir, lo vamos a meter en una burbuja y no le vamos a permitir absolutamente nada. Ok, tienen que poner ahí en ese punto, el estilo parental influirá en el éxito, es decir, el tipo de crianza, el estilo de crianza que usted utilice puede llevarlo al éxito o al fracaso. Ahora, quiero aclarar que usted podría tener el mejor estilo de crianza, el mejor tipo de crianza y aún así fracasar. Digo, no usted,
pero el chiquito va a crecer y él puede elegir seguir a Dios o no seguir a Dios. Esa es la pura verdad. Dice número 1, padres autoritarios. Padres autoritarios. Los padres o estos padres son inflexibles, exigentes y severos cuando se trata de controlar el comportamiento. Padres autoritarios son inflexibles, exigentes y severos cuando se trata de controlar el comportamiento. Tienen muchas reglas, exigen obediencia y autoridad, pueden abusar de la fuerza y de los decibeles. Abusan de la fuerza y de los decibeles como forma de controlar el comportamiento de sus hijos. Entonces los niños tienden a ser irascibles, aprensivos, temerosos. ¿Alguien que me ayude a buscar Proverbios 19:18, por favor? Está bien, don Daniel, muchas gracias. Proverbios 19:18, yo vi la mano ahí levantada, don Daniel. Proverbios 13:24, don José. Proverbios 13:24 y Sergio, Salmos 23:4, por favor. Ok, entonces estos chicos con padres autoritarios tienden a ser temerosos, temperamentales, infelices, irascibles, malhumorados, vulnerables al estrés y sin ganas de realizarse. A ver, esto no es una regla general. A veces hemos tenido padres muy autoritativos y la persona se acomodó cuando creció. Digámoslo así. Ok, ¿quién he pedido? Don Daniel. Ok, repitámoslo ahí. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Ok, es como el autoritario se le va la mano. Es a esa persona que se le hace esa reprensión, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Es ese tipo de papá que no importa lo que haya, si hay un palo de escoba, se lo suena con el palo de escoba, si hay una faja, se lo suena con la faja, si hay una chancleta, con la chancleta, con lo que sea, ¿me entiende? Y es muy peligroso, porque yo he visto también cómo eso reacciona ya cuando las personas están grandes. Es como no me dejaban ponerme pantalones, entonces ando minifaldas aquí. No me dejaban ponerme aretes, entonces me puse toda la oreja llena de aretes. Es su forma de decir, ¿sabe qué? Ahora yo estoy grande y ahora ya no tengo papá y ya no tengo mamá, ya yo soy mayor de edad y ahora yo hago lo que a mí se me da la gana. Entonces, tienen que tener cuidado. Ok. Número 2, padres con autoridad. Los padres son cariñosos y ofrecen su apoyo al niño, pero al mismo tiempo establecen límites firmes y amorosos para sus hijos. Ok, van bien, sí. Los padres con autoridad al mismo tiempo establecen límites firmes y amorosos para sus hijos a fin de influir en su comportamiento. Estos padres con autoridad valoran el diálogo y razonamientos con ellos, escuchan la opinión de sus hijos aún sin estar de acuerdo. Entonces los niños tienden a ser amistosos, enérgicos, autónomos, curiosos, controlados, cooperativos y más aptos al éxito. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay gente que dice, yo no lo castigo porque yo lo amo. Yo no lo castigo, no la castigo porque yo lo amo. No, la Biblia dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Es decir, no le estamos haciendo un favor si nosotros no tenemos un estilo de disciplina que es firme y que también sea amoroso. Amor y rigor, decían las abuelitas de antes, ¿verdad? Amor y rigor. Entonces, Proverbios 23:4.
Sergio. Salmos, ¿no? Salmos 23:4, sí. Salmo Perdón. 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vea qué interesante que dice que la vara, que era para la corrección de una ovejita, y el callado era como este gancho, ¿verdad? Para si se estaba alejando lo jalaba. Dice que la vara y el callado de Dios no nos desaniman, no nos trauman, más bien nos dan aliento. Yo ahora que crecí, yo digo, Dios mío, si a mí no me hubieran dado paletita bonito, seguramente estaría ahorita en un centro penitenciario. ¿Me entiende? Número 3, padres permisivos. Padres permisivos. Los padres son cariñosos pero relajados y no establecen límites firmes. Padres permisivos son cariñosos pero relajados, no establecen límites firmes, no controlan de cerca las actividades de sus hijos, ni les exigen un comportamiento adecuado a las situaciones. Entonces, los niños tienden a ser impulsivos, rebeldes, sin rumbo, dominantes, agresivos, con baja autoestima, bajo autocontrol y con pocas motivaciones para realizarse con éxito. Enojo, amargura y hostilidad. Ok, ¿quién me ayuda? Primera de Samuel 3:13. ¿Qué tal, doña Flora? Primera de Samuel 3:13. Doña Raquel, Proverbios 29:15. Y don Rodrigo, Proverbios 29:17. Ok, entonces, Primera de Samuel 3:13, doña Flora. Primera de Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ok, los hijos de Elí estaban blasfemando a Dios y Elí no los estorbó. Elí sabía que estos hombres se robaban las ofrendas. Elí sabía que aunque estos hombres estaban casados, adulteraban con las mujeres en las clases de la escuela dominical. Y Elí nada más les dijo una vez: ay, chiquillos, qué feo eso que ustedes hacen, no me parece, ¿sabe qué? O sea, pónganse las pilas, en serio. Hermanos, a ver, eso va a pasar, va a haber tentaciones así, va a haber tentaciones así. Ojalá que sus hijos ya comiencen a trabajar, ya estén aportando para la casa y estén aportando una buena cantidad, y un hijo se comienza a comportar mal y usted va a sentir la tentación de no decirle nada porque está aportando. Pero si está haciendo algo malo, tiene que tener consecuencias. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para agradar a Dios. Proverbios 29:15, doña Raquel. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Y cómo puede desarrollar sabiduría, temor de Dios? Hay una cosa que se llama la varita mágica, porque cambia formas, cambia comportamientos, cambia actitudes. La varita tiene superpoderes. Proverbios 29:17, don Rodrigo. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Dará alegría a tu alma. Número 4, padres pasivos. Padres pasivos, entonces tenemos autoritativos, padres con autoridad, permisivos, y número 4, pasivos. Estos últimos son padres indiferentes, poco accesibles y tienden al rechazo, y a veces pueden ser padres ausentes. Hermanos, hay una estadística que dice que los padres ausentes producen cualquier cantidad de males en los hijos.
Ahora, que por la gracia de Dios tal vez no llegamos, algunos de nosotros o algunos de ustedes, a resentir eso, o sí resentirlo, pero Dios vino a digámoslo así, a hacer la parte de papá. Pero hermanos, no debemos, como dicen por ahí, jugarnos esa carta. Dice, y a veces pueden ser ausentes, entonces los niños tienden a tener poca autoestima, poca confianza en sí mismos, poca ambición, buscan a veces modelos inapropiados a seguir para sustituir a sus negligentes padres. Primera de Reyes 1:6 habla de que David tenía un hijo que se llamaba Adonías y David nunca en su vida lo entristeció. O sea, significa que David nunca le dio paletita. ¿Y cómo era Adonías? Un chiquito mimado, era un rebelde, era una persona que era, bueno, nunca se dice nada bueno de Adonías, solo cosas malas, para que usted tenga una idea. Claro, David tenía tantas mujeres, tantos hijos con diferentes mujeres, que él no podía ser papá de todos esos chiquitos. Entonces, algunos se criaron solos y ahí tenemos las consecuencias. Entonces, ¿qué estilo de crianza debo usar con mis hijos? El número, ¿qué sería? El número 2, ¿verdad? Padres con autoridad. ¿Cuál es usted? No diga. Puede ser que usted diga, no, yo soy muy permisivo. No, yo más bien soy un papá autoritativo. Más bien se me va la mano. Más bien mis chiquitos donde me ven se orinan del miedo. No, y puede pasar eso. Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Exasperar es provocar gran enfado, irritar, enfurecer, dar motivo de enojo grande, para que no se desalienten, es decir, para que no se desanimen, para que no sean pusilánimes o para que no les falte el valor para hacer las cosas y para ganar los años y para ser exitosos. Por eso Efesios 6:4 dice, que es un versículo paralelo, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces los padres pueden provocar o exasperar o provocar a ira a sus hijos siendo demasiado duros, al ser muy demandantes, al no perdonar o solamente mostrar ira. Esta rudeza puede ser expresada a través de palabras, a través de acciones o incluso a través de la comunicación no verbal. En primer lugar está el abuso y agresión, siempre oyendo gritos e irritados por órdenes, muy exigentes, sin tacto alguno. Los padres, la palabra ahí era abuso, los padres pueden exasperar a sus hijos ejerciendo una disciplina injusta y excesiva. Los padres pueden abusar de sus hijos de manera verbal, emocional o física. Dice ahí, son padres que pronuncian palabras contra sus hijos que no se atreverían a pronunciar contra otra persona. Los padres nunca deben proyectarse a sus hijos con ira, en cambio deben corregirlos con amor, al igual que su Padre Celestial los hace con ellos. Número 2, un hijo puede ser provocado a ira o exasperado. Hermano, si usted hace esto continuamente, va a estar creando un monstruito. ¿Sí me voy a entender? Número 2, de segundo, la negligencia del padre en el discipulado de los hijos, o que pasa solo conectado con el teléfono, es decir, desconectado. El ejemplo clásico del punto este es Absalón, ¿verdad? David fue indiferente hacia él y el resultado fue rebelión. Tercero, los padres pueden exasperar a sus hijos cuando son incapaces de expresarles amor. La idea antes era no me abrace, no me bese, no nada. Esa era la idea de crianza antes, ¿me entiende? La Biblia dice no, tenemos que expresarles amor. Los padres deben comunicar amor a sus hijos con manifestaciones físicas y verbales. Número 4, una manera de desalentar a los hijos es teniendo favoritos. A veces los hijos saben quién es el favorito. Entonces, ¿qué pasó con José? Los hermanos le tenían envidia porque sabían que José era el favorito y el papá se lo hacía saber, es decir, le compraba cosas a José que a los demás hijos no les compraba.
Entonces, cuando un chiquito se siente como la oveja negra de la familia por la actitud de sus padres, puede llegar a experimentar un terrible sentimiento de frustración. Quinta, sería exasperarlos o provocarlos a ira, protegiéndolos de manera excesiva. Prohibiciones, prohibiciones y más prohibiciones. Los padres son sobreprotectores, restringen a sus hijos todas las libertades en ellos, establecen normas estrictas en todos los aspectos sin importar lo que los hijos hagan, y los hijos nunca llegan a sentir que sus padres son complacidos o que sus padres confían en ellos. En sexto lugar, los padres pueden exasperar a sus hijos al no establecer normas en el hogar. Este es el lado opuesto de la protección excesiva, cuando los padres no disciplinan a sus hijos o lo hacen de manera inconsistente. Los hijos terminan abandonados a su propia suerte. Luego son incapaces de manejar esa excesiva libertad. Bueno, ahí usted podría terminar de leerlos. En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo, no sé, ¿faltaba algún espacio de llenar? Forma de causar desaliento en los hijos es desestimando su valor, desestimando su valor. Entonces, en pocas palabras, Pablo nos recuerda sabiamente que el mal comportamiento bien puede ser provocado por el padre. Provocado por el padre. Cuando este es el caso, esto no justifica el mal comportamiento del hijo, pero podría explicar parte de su causa. Los padres y amados hermanos, escúcheme bien, yo no estoy siendo machista, simplemente estoy diciendo, especialmente el papá, ellos son instados a no irritar a sus hijos al ser irrazonables en sus demandas, de manera que sus hijos se desanimen y lleguen a pensar que es inútil tratar de complacer a sus padres. En lugar de eso, sea comprensivo, sea amable, sea paciente, mantenga expectativas realistas, sea perdonador, lleno de gracia. Nos encanta la idea de la gracia hasta que tenemos que dársela a otra persona. Por último, algunas aplicaciones. En Romanos 12:8 dice que el que preside debe hacerlo con solicitud. Es la misma palabra en griego, es la misma palabra que gobernar. Entonces, el que preside debe hacerlo con solicitud, es decir, con diligencia, con fervor, con cuidado, con atención, con interés. Un asunto de segunda importancia o de importancia secundaria. El que gobierna no debe ser descuidado ni despistado. Dicen que un hombre que abusó de 300 niños, a él le preguntaron, ¿qué es lo que usted busca? ¿Qué es lo que usted se fija para seleccionar a un niño? Y él dijo, un chiquito que su padre se vea débil o que no tenga papá, o que su padre sea descuidado. Ese es, digámoslo así, depredador sexual. Lo primero que se fija es que el chiquito no tenga un papá bien interesado. Bien interesado. Número 2, el líder debe criar a sus hijos bien. Su habilidad de guiar a la familia de Dios deberá primero ser demostrada por su habilidad de guiar a sus propios hijos. Todo esto no es nada más y nada menos, es nada más y nada menos que un llamado a la atención. A la atención. No es un llamado de atención, no es un llamado a la atención contracultural del papá. O sea, el papá llega molido del trabajo, digamos en el mejor de los casos, y aún así tiene que tener fuerzas para prestarle atención a sus hijos. Y hay frases que usted debe decirles todos los días. Tiene que decirles todos los días, te amo. Tiene que decirles todos los días, te quiero, estoy a tu lado, te comprendo, me pongo en tu lugar, aquí estoy, te apoyo. ¿Puedes hacerlo? El papá tiene que saber decir perdón. El papá tiene que saber decirle a sus hijos, por favor, tiene que decirles, confío en ti, entiendo cómo te sientes,
me gusta cómo lo has hecho, me importas, puedes contar conmigo siempre, me encanta que seas mi hija, tienes toda la razón si la tienen, estoy orgulloso de ti, te escucho con los oídos y con los ojos. Al hacer esto, los padres crearán una atmósfera que hará que la obediencia sea algo fácil y natural. Es decir, una atmósfera de amor y confianza. Entonces, hermanos, no se puede hacer eso si no hay tiempo. Si no hay tiempo. O sea, se ocupa tiempo de calidad y de cantidad para estar con nuestros hijos, y ellos prácticamente instintivamente van a ponerse sobre o en sujeción a nosotros, y entonces no vamos a tener que estar. Ahora, yo sí repito, hermanos, hay padres que son pésimos padres, pésimos, pero son los peores papás del mundo, y Dios llamó a sus hijos para ser salvos. Y hay papás que son papás del 1 al 100 de 100, y sus hijos no han querido venir al Señor. Entonces, en este punto, nada más tener mucho cuidado, como que usted diga, mira, qué mal papá de fulano de tal, porque sus hijos aquí y allá. No, el chiquito va a crecer, va a decidir. Él puede decidir sí o puede decidir no, ¿verdad? Y entonces usted dice, ¿dónde queda aquel versículo que si los instruimos en los caminos del Señor, aun cuando fueren viejos no se apartarán? Bueno, hermanos, estudie ese versículo para que usted mismo llegue a la conclusión correcta. Sí, hay que instruirlos, por supuesto, es lo que hemos hablado toda la lección, pero eso no significa que automáticamente ya por eso entonces todos van a tener el mismo carácter o la misma madurez espiritual cuando crezcan. No va a ser así. Hermanos, póngase de pie, por favor. Con todo esto, sea sabio. Sea sabio. En el tiempo de antes se decía, si mi hijo llega con un tatuaje, yo le arranco el brazo. Si se deja el pelo largo, yo le arranco la cabellera. ¿Verdad? Yo me acuerdo, yo anduve mi pelo largo y todo el mundo se comía vivo a mi papá, porque mi papá me dio a mí un poco de libertad. O sea, me decían mil cosas que no, pero en eso me dio libertad. Si usted le dice a un muchacho, a un joven, un niño, todo que no, va a haber un momento en que él se va a revelar. Pídale a Dios sabiduría. Ocupamos sabiduría. No podemos ser papás pasivos, no podemos ser papás permisivos ni autoritativos. Tener sabiduría para que nuestro comportamiento o nuestro carácter no dañe eso precioso que Dios nos dio, que es una herencia de Él, que debemos cuidar, que debemos amar, y que usted tiene que afirmar con sus palabras, con su trato a su esposa, con su trato a su esposo, con su amor, con sus abrazos, con todo eso que Dios nos permite. Y si usted es abuelito, pues más bonito, dicen algunos. ¿Por qué? Porque los alcahueteo y el papá tiene que darle paletica, ¿verdad? No es así, yo sé que no es así. Lo que hacen es chinear y amar, ¿verdad? Bien, vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor. Tú sabes que consideramos un gran privilegio tener hijos, pero también, Señor, una enorme responsabilidad. La esencia de estos dos versículos es: si yo como pastor no puedo gobernar un grupo tan pequeñito como 3 hijas, entonces no soy apto para ser un oficial de la iglesia. Pero, Señor, no es una cosa que usted solo desea de mí, sino que dice que también los diáconos, que las mujeres jóvenes, o sea, cada persona aquí debería, incluso aunque fuera soltero, aunque no tenga hijos, debería estar proyectándose
a ser un buen gobernador, un buen líder, presidir bien esa creación preciosa que usted nos confió y nos puso en nuestras manos, que son esas saetas, esos niños pequeñitos, esos bebés, esos niños ya grandecitos o incluso jóvenes, Señor, para poder con sabiduría mostrarles el camino a ellos, el camino correcto, Señor. Te lo pedimos, te damos gracias por habernos hablado en esta noche. Y como yo desearía de verdad, Señor, que más personas pudieran escuchar esto, porque no es nada más como que los hijos, es cierto, no podemos exasperarlos, no podemos provocarlos a ira, pero tampoco podemos, como David, como Elí, simplemente no decirles nada, no disciplinarlos, no poner límites, no actuar con amor, pero también con firmeza. Señor, danos el balance, danos el equilibrio, danos la moderación, danos el punto exacto para poder ser buenos padres. Danos sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén.